Que Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Pueden tomar asiento. Qué bueno que es poder congregarnos un día más. Es bueno tener la libertad de congregarse, que vemos que no todos la tienen, no en todos los países hay. Quiero que abran sus Biblias, los que trajeron Biblia y los que nos están escuchando, en 2 Corintios 5, del 17 al 20, vamos a leer. Y este es un pasaje muy conocido, y hoy queremos hacer un énfasis especial en la reconciliación que todos y cada uno de nosotros necesitamos tener con Dios. El apóstol Pablo le decía a los corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Repitan conmigo: todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos reconcilió con Él por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores
en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo. Nosotros, los cristianos, les rogamos al mundo, en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, reconcíliense. Y quiero hacer un paréntesis y hacer una breve reflexión en cómo está el mundo hoy. Hoy vivimos en un mundo que necesita reconciliarse con Cristo. Necesita reconciliarse con Cristo. Vivimos en un mundo que cambia. Todo cambia. Como cantaba Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. Y en realidad, los que tenemos un par de décadas por dos y nos acordamos de nuestra infancia, seguramente vemos cosas que pasan hoy que antes no pasaban. Por ejemplo, la falta de respeto con los adultos. ¡Ay de mí que le faltara el respeto a la maestra! Tengo presente mi tercer año de escuela donde fui un alumno insoportable y nunca me voy a olvidar una vez que me quedé sin salida y a las 5:30 de la tarde terminé de escribir, no me acuerdo si eran 100 o 200 veces, en aquellas hojitas que te daba primaria, unas hojitas finitas, no sé cuántos se acuerdan de un papel que parecía reciclado, unas hojitas chiquititas, 100 veces o 200 veces, debo respetar a la maestra, debo respetar a la maestra. Y yo escribía bien justamente por esas penitencias que tenía. Y nunca me voy a olvidar, una vez que salí de la escuela, 5:30 de la tarde, y estaba mi madre esperándome, con un bolso. Y me dice, vamos al almacén. Ni hola, me dijo. ¡Puah! Y yo la veía negra, ¿no? Bueno, fuimos al almacén, compramos unas cosas. Pasamos por la casa de mi abuela y no pasó nada. De lo de mi abuela fuimos a casa y nunca me voy a olvidar. Yo tenía 7 u 8 años. Dejé la mochila que tenía, una mochila negra, me acuerdo, preciosa. La terminé de dejar arriba de un sillón. Ni bien la dejé, sentí un ¡pa! Un chancletazo. Y vino el segundo y vino el tercero. Y no sé cuántos más me pegó porque después disparé. Gracias. ¿Por qué? Porque le había faltado el respeto a la maestra. Y lo mío ya tenía antecedentes. Y hoy vemos que a las maestras les dicen cualquier cosa. Hay maestras que todavía meten pechera. Pero lamentablemente vemos cómo los padres van a las escuelas a defender a sus hijos que son indefendibles. Pero este es el mundo que cambia. Y hoy más que nunca vemos, con todo lo que está pasando, la realidad latente de que Cristo viene pronto. Y muchos dirán, pero hace años que se dice lo mismo. Sí, hace 2000 años que la Biblia lo anuncia. Pero creo que hoy, más que nunca, lo vemos. Cristo viene pronto. Hace poco hablaba con un amigo brasilero, que hace un tiempo estuvo en nuestra congregación, hace varios años, y él me decía que hace 5 años él creía que él no iba a ver nada de lo que está viendo ahora. Sin embargo, cada vez él lo ve más latente, la persecución de la iglesia. Cada vez él ve más presente el cierre de las congregaciones, como ya lo hemos visto. Y este es el mundo. Y muchos dirán, no creo que podamos verlo. Hace poco hablé con una persona que me decía, no, yo no creo, yo me he enfocado en mi tarea profesional. Él tiene muchos proyectos empresariales, es cristiano él. Y yo le decía, mirá, yo la verdad no quiero que te hagas muchas ilusiones, pero no sé si todos esos planes lo cumplirás. No sé, yo no lo veo tan así. Pero bueno, cada cual con su cada quien. Vemos que la ciencia ha aumentado, la medicina, el conocimiento médico ha aumentado, también han aumentado las enfermedades, han aumentado las muertes, cada vez hay más enfermedades. Y también vemos que el amor de muchos se ha enfriado. Sobre todo el amor de muchos cristianos se ha enfriado. Amamos nuestra buena vida, amamos la comodidad, amamos que no nos muevan
el avispero, queremos estar en paz. Y dentro de este mundo hay un par de datos que a mí me llamaron muchísimo la atención. La NASA tiene un presupuesto anual de 22.630 millones de dólares. 22.630 millones de dólares para hacer cosas tan importantes como ir a buscar agua en Marte. ¡Wow! ¡Qué importante el agua en Marte! Qué lástima que no van a buscar agua en los pueblos de África, que se mueren de sed. Las cifras de personas que mueren por falta de agua en el mundo son asombrantes. La compañía de Elon Musk, para los que conocen, el propietario de la empresa Tesla, hace viajes espaciales en una nave que tiene un nombre muy singular. Su nave, ¿saben cómo se llama? ¿Alguien sabe? Dragón. Dragon en inglés. Dragón se llama esa nave espacial que hace poco hizo un viaje al espacio, donde llevó, si no me equivoco, a 6 multimillonarios que se pagaron un boletito de COPSA para ir a la estación espacial. Un boletito que salió 55 millones de dólares. 55 millones de dólares. Mientras tanto, en el informe titulado El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo del año 2021, que es elaborado por 5 agencias de las Naciones Unidas, dice que unos 811 millones de personas, 811 millones de personas no saben lo que van a comer el día de hoy. No tienen nada. 811 millones de personas. Brasil tiene aproximadamente 200 millones de personas, o sea que son 4 Brasil juntos. El informe de la FAO, que también es una organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dice que hay más de 856 millones de personas desnutridas en el mundo. Tenemos un planeta que está cercano a los 8.000 millones, creo, o 9.000 millones, no me acuerdo, y casi el 10% de la población está desnutrida. No es ninguno de nosotros, pero hay un 10% que está desnutrido en el mundo. En Argentina, según datos de la FAO, hay 2 millones de personas desnutridas. India lidera ese ranking con 194 millones de personas desnutridas. Y vos decís, bueno, pero India tiene 1.300 millones de personas. Sí, es verdad. Pero hay 194 millones de personas desnutridas en la India. Según Naciones Unidas, en el mundo mueren de hambre 24.000 personas cada día. 24.000 personas cada día mueren de hambre o por causas relacionadas al hambre en el día. De esos, la tercera parte, un poco más de la tercera parte, son niños. Todos los días, aproximadamente 8.500 niños se mueren de hambre. Todos los días, todos los días. El hambre mata al 16% de las 150.000 personas que diariamente mueren. ¿Y por qué les estoy haciendo este paréntesis? Para enfrentarlos a la realidad del mundo que estamos viviendo. Este es el planeta que tú vivís, no es el que te muestran los informativos. Anualmente mueren 8.760.000 personas. Todos los años desaparecen 2,5 Uruguay del mundo. De hambre, de hambre. Y seguramente no es un mal que nos preocupe a nosotros, porque no pasamos hambre. Quizás comemos un plato de arroz, quizás comemos salteado, pero no pasamos hambre. No pasamos hambre. Miren, si hacemos una cuenta tan sencilla como dividir el presupuesto de la NASA, aquellos 22.000, no me acuerdo cuántos, 630 millones de dólares, si lo dividimos en los 365 días del año,
nos da 62 millones de dólares por día. Y si dividimos ese presupuesto entre los 8.760.000 fallecidos de hambre por año, nos da 2.580 dólares por año para cada persona. Y si esa cifra la divido entre los 365 días del año, me da 7 dólares por día. 7 por 4, 28, más o menos 300 pesos por día. Con 300 pesos por día salvaríamos a una persona de morir en el mundo. Pero eso no para el mundo. Estos datos no paran el mundo. Estos datos no cierran las iglesias. Estos datos no cierran las escuelas. No los cierran. Tampoco son noticias en los informativos con música. No. Hoy en el mundo murieron 24.000 personas de hambre. De esos 8.500 eran niños. No, eso al mundo no le importa. ¿Sabes por qué? Porque no lo afecta. No te afecta ni a vos ni a mí. ¿Y por qué no nos afecta? Porque los informativos no nos cuentan. Porque nos afecta lo que nos cuentan los informativos. Y en medio de este mundo catastrófico está la iglesia. En medio de este mundo que se hunde, que se muere, está la iglesia. En medio de este mundo que no le da esperanzas a nadie, está la iglesia. Y la iglesia debería estar diciendo, reconcíliense con Dios. Porque no solamente estas personas se mueren de hambre, sino que se van al infierno. Pero esto tampoco al mundo le importa. La iglesia ha dejado de ser luz. La mayoría de la iglesia ha dejado de ser luz y se ha preocupado solamente por los intereses propios. Hoy predicamos de prosperidad, predicamos de milagros, predicamos de sanidades. Hoy predicamos de que todo te irá bien, pero hoy moralmente no somos luz. Hoy no advertimos al mundo del pecado. Tanto es que hay iglesias donde sus ministros son homosexuales, transexuales, hay libertad sexual. En lo profético la iglesia ha dejado de ser luz, advirtiendo el engaño que el mundo va. En el amor hemos dejado de ser luz, predicando la verdad y rescatando al perdido. Hemos dejado de ser luz, y no solamente desde los púlpitos, sino que cada uno de nosotros hemos dejado de ser luz. Hoy predicamos el Jesús te ama, vení a Cristo, que todo te irá bien, y nos olvidamos que al dar las buenas nuevas, tenemos que darle las malas nuevas a la persona. Nadie va a recibir un salvavidas en medio del mar a menos que se dé cuenta que se va a morir ahogado. Nadie va a recibir la salvación de Cristo a menos que entienda que es un pecador y que merece el infierno por todos sus pecados. Y si Cristo no viene a su rescate, se va a perder. Pero no, nos da miedo decir eso, porque vaya que se ofenda. Quizás se ofende y después, delante de Dios, no va a poder decir a mí nadie me avisó. Pero quizás tú no lo ofendes y quizás Él va a tener razón cuando delante de Dios Él diga, pero a mí nadie me dijo que yo era un pecador. Y se va a ir al infierno. Tristemente, hemos dejado de ser luz. En lugar de como pasaba en el Antiguo Testamento, que los reyes consultaban a los profetas de Dios, tristemente hoy los profetas de Dios le dicen amén a los mandatos de los reyes. Tristemente. El método de Constantino de meter la iglesia dentro del Estado, hoy lo vemos más presente que nunca. Hoy se repite. Hoy vemos cómo con el afán de evangelizar a los políticos, se les pincha la rueda y terminan los políticos politizando a los evangélicos. Tristemente ha pasado eso.
En vez del mundo, transformarse del mundo, convertirse. Nosotros nos hemos convertido al mundo. ¿Cómo vamos a reconciliar al mundo con Dios si somos como el mundo? Contéstenme. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muchos se han apartado de la iglesia, se han cambiado de congregaciones porque ven que la iglesia se ha transformado en un comité político. A ver, yo no digo que esté mal que algunos cristianos trabajen en política, si son llamados. Lo que sí está mal es que este púlpito, esta congregación o cualquiera se transforme en un comité político. Eso está mal. Y está mucho más peor que los líderes se transformen en políticos. Está mal, porque se entremezclan las cosas. Y puede que me digan, como muchos me han dicho, ay, pero necesitamos ser luz en esos lugares que hay tinieblas. Es verdad. Y la pregunta que yo te hago es, ¿Dios te ha llamado a eso? Si la salvación fuera por medio de la política, Jesucristo hubiera venido como presidente del mundo. Y esto a muchos no les va a gustar. ¿Y sabes por qué no les va a gustar? Porque la mentalidad del mundo ya los ha transformado. ¿Por qué los cambios que el mundo hoy sufre han sido tan permeables en la iglesia? ¿Por qué hemos acatado los mandatos globalistas? ¿Por qué? Porque nos convencieron. Nos convencieron. No hemos dado la batalla. Y siempre cuando hablo del tema de los cristianos en política, o de la política cristiana, me acuerdo de lo que le pasó al famoso predicador, conocido como el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. En el siglo XIX, la reina de Inglaterra, la reina Victoria, lo invitó a Spurgeon a que fuera parte de su gobierno. Miren lo que le dijo la reina: deje el pastorado y venga a ejercer un cargo como mi mano derecha. Deje el pastorado, deje ese trabajito suyo y venga a ejercer un cargo como mi mano derecha. Y Spurgeon le contestó: le agradezco la oportunidad que me está dando, pero no puedo bajar de puesto. No puedo bajar de puesto. Imagínese que a usted, el presidente de la República, le diga: mira, deja tu trabajo y venite a trabajar en la torre ejecutiva conmigo. Vos lo primero que vas a pensar es, pucha, mejor sueldo, vámonos, ¿no? Spurgeon no. Spurgeon sabía lo que tenía que hacer. Y la reina, después que él le contestó esto, que no podía bajar de puesto, la reina le dijo: usted está loco, va a comparar un pastorado con ser canciller en mi república. Y él le respondió: tiene razón, mi reina, estaría loco si lo comparo, porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene su fin, pero el llamado que recibí de Dios viene del cielo y tiene galardones que son eternos. Y en medio de este caos, en medio de esta oferta, que es la misma oferta que le hizo Satanás a Jesús, Satanás lo llevó a lo alto de un monte y le mostró todos los reinos del cielo, de la tierra. Todo le mostró Satanás. Y le dijo: todo esto te daré. ¿Y sabes por qué Satanás le podía dar? Porque él es el príncipe de este mundo. Y él sabía que le podía dar los reinos de este mundo. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús lo mandó a freír papas con delicadeza. ¿Entienden? En medio de este caos, la palabra de Dios grita por medio de Pablo: reconcíliense con el mundo. Vayan a reconciliar al mundo con Dios. Pero hay una condición. Hay algo que tenemos que hacer para reconciliarnos con Dios, y es ser una nueva criatura. Como decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, del 17 al 19, les voy a leer: de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esta expresión, si alguno está en Cristo, si alguno, significa que cualquiera. Es la promesa para todos y cada uno de nosotros. Si alguno de ustedes está en Cristo, una nueva criatura es. Y eso no significa que antes eras morocho y ahora sos rubio. No, no, no. Significa que te vas transformando. Te vas transformando. Esta promesa es para todos, sin importar clase social, si sos rico, si sos pobre, sin importar color de piel, sin importar estudios, no importa. Si estás en Cristo, si verdaderamente sos un cristiano, sos una nueva criatura. Y eso viene por fe. Yo creo que soy una nueva criatura y por lo cual actúo conforme a eso. Esta es una promesa para aquel que está en Cristo. Esto no es una promesa para aquellos que están centrados en sí mismos. No es una promesa para los egoístas que quieren su propio reino, que quieren, como le dijo uno al Señor, deja que entierre a mi padre y te seguiré, Señor, siendo que su papá estaba vivo. La expresión esa, enterrar a su padre, era, deja que acompañe a mi padre en sus últimos años y cuando él se muera, ahí te seguiré. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, pero tú ven y sígueme, sígueme. Y esta promesa es para cristianos, para los que han nacido de nuevo, para aquellos que verdaderamente se han arrepentido y han cambiado su forma de vivir pecaminosa y han abrazado la vida en Cristo. No es para cualquiera, no es para el que solamente asiste un domingo, un sábado o el día que sea a la iglesia. No es para aquel que se escuche una prédica cada tanto, no, es para el cristiano, para aquel que sabe que ha nacido de nuevo. Una nueva criatura es. Y Pablo aquí enseña el gran principio de la regeneración, de la transformación. Cristo Jesús cambia a los llamados que vienen a Él por fe. A los que Dios llamó, a los que escogió de antemano, a esos Él transforma. Cristo los transforma. Los salvos no solamente son perdonados de sus pecados, no es que solamente tienen la certeza de que el día que partan de este mundo irán a la gloria con Cristo. Eso es importantísimo, pero no es solamente eso. Los salvos también somos transformados y vamos de gloria en gloria. Y de gloria en gloria significa que cada día veremos la gloria de Dios, que nos iremos transformando. Y cada día iremos como ascendiendo a una escalera hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso se dará el día que nuestros cuerpos sean transformados y estemos en la presencia de Él. Mientras estemos en este mundo, no anhelemos tener la estatura de la plenitud de Cristo, porque tristemente pecaremos, tristemente. Es injusto esperar que aquellos que no están en Cristo vivan como si fueran una nueva criatura. Es imposible que tú pretendas que tu patrón, que no es cristiano, tu vecino, que no es cristiano, quizás tu padre, tu madre o tu cónyuge, que no es cristiano, tenga una vida de una nueva criatura. ¿Cómo vas a pretender que no mienta? ¿Cómo vas a pretender que no tenga malas conductas? Si él no ha nacido de nuevo. Lo que no es injusto es esperar, al contrario, es esperable que los que han nacido de nuevo lleven una vida
transformada. Vayan cambiando. Y sin embargo, eso no significa que seamos perfectos. Y quiero que presten atención en esto. No pretendamos ser nosotros perfectos, ni que el otro sea perfecto, porque nos vamos a frustrar, nos vamos a desilusionar, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y hay días que andamos con las pilas más bajas, y hay días que se nos escapa la cadena, y a veces son muchos días, pero tenemos que prestar atención en esos días, y tenemos que volvernos a las rodillas delante de Dios. Tenemos que entender que somos cambiados y que estamos siendo cambiados y que seremos cambiados, pero eso sí, debemos ver cambios en nuestra vida. No podemos pretender ya ser un objeto terminado, una obra terminada, porque estamos en proceso. Estamos en proceso. ¿Y quién nos hace una nueva criatura? ¿Quién será que nos hace una nueva criatura? Dios. Dios. Esto es algo que solo Dios puede hacer por nosotros. Solo Dios nos puede transformar. No es que yo declaro que voy a cambiar, declaro que mi vida cambiará. A partir de mañana es como con la dieta, ¿viste? Todos dicen, mañana lunes arranco, mañana lunes sí, ya está. Lechuga, tomate y cebolla. Lechuga, tomate y cebolla. No. Y llega el lunes, lechuga y tomate y cebolla. Y llega el martes, un churrasquito. Cuando llegó el miércoles ya te estás comiendo una cazuela de mondongo, con pan. No es lo que yo decreto, no es que yo haga fuerza. Sí tengo que disponer de mí. Pero no es girar la página y decir, ya está, ya soy una nueva criatura, ya no peco más. No, porque vas a pecar y te vas a frustrar. Y mucha gente se aparta de Dios porque le venden un falso evangelio. Vivir como una nueva criatura es algo que Dios hace en nosotros usando nuestra voluntad y nuestras elecciones. Es necesario que entendamos que en ese proceso nuestra voluntad, nuestras decisiones van a intervenir y muchas veces pueden alargar el proceso de Dios. Porque yo ayer lo decía en Las Piedras, yo tengo una versión un poco opuesta a lo del libre albedrío que todos creen. Que muchos dicen, tenemos libre albedrío. Sí, es verdad, pero en realidad no es verdad, porque todos en ese libre albedrío, en esa libre voluntad, decidimos conforme a nuestros deseos. Entonces mis deseos son lo que me dirigen. No es que yo decidí, no, fui guiado por mi deseo. ¿Por qué comí lechuga, tomate y cebolla el lunes y el miércoles me enterré una cazuela de mondongo? Porque mi deseo era comer. Mi deseo era comer. ¿Por qué prometí tantas veces dejar de pecar y un día caí? Porque la concupiscencia, ese deseo interno, estaba en mí. Fui guiado por mi deseo y pequé. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4, del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Reina Valera dice, despojaos del viejo hombre. Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas. Y la concupiscencia es un deseo que no es ni bueno ni malo. Es un deseo que muchas veces nos lleva al mal. La concupiscencia está en desear el bien de nuestros hijos, pero también está en desear el pecado. ¿Entienden? Y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué significa eso?
¿Qué significa renovar el espíritu de la mente? Renovar los pensamientos, renovar la forma de pensar. Antes pensaba que robar por necesidad estaba bien y ahora sé que está mal. Sé que está mal. Hay personas que pensaban que, bueno, si por X motivo, fuera de tiempo, la pareja quedaba embarazada, estaba bien abortar. Y ahora saben que está mal. Hay personas que antes pensaban que ser de Peñarol estaba bien y ahora son de Nacional. Y eso está bien. Esa es la renovación del espíritu de la mente. Un chiste para que no se duerman. Pero renovar el espíritu de la mente es renovar los pensamientos, la manera de pensar. Y vístanse del nuevo hombre que es creado según Dios, en justicia y en santidad verdadera. Esa es nuestra responsabilidad. Vestirnos. El despojarse es como que tú venís con una campera, con una capa y te la sacás. Te despojaste. Llegaste a tu casa, te sacaste la ropa de trabajo y te pusiste unas pantuflas, un pantalón o lo que sea y estás cómodo. Te despojaste de la ropa de trabajo y te vestiste con la ropa para andar en casa, para estar tranquilo. Y esto es lo que dice Pablo. Desvístanse, sáquense todas las mañas, las costumbres, los quehaceres, la cultura. Porque ahí está el espíritu de la mente, nuestra cultura, lo que nos enseñaron, lo que aprendimos de nuestros padres. Despójense y renueven el espíritu de la mente y vístanse con el nuevo hombre. Y ser una nueva criatura es un regalo de Dios. Y eso quiero que quede claro. Ser una nueva criatura es un regalo de Dios. Nada tenemos que sea nuestro. Todo lo que tenemos hemos recibido. Si hoy somos mejores personas, si hoy vivimos más en santidad, si hoy quizás pecamos menos, no es porque me esforcé, porque oré, porque ayuné. No, yo hoy vivo en santidad porque ayuno 3 veces por semana y oro todas las mañanas y para lo que el pastor me pida estoy. No, eso es fariseísmo. Eso es como el fariseo y el publicano que subieron al templo y el fariseo decía, Señor, gracias porque yo no soy como este publicano acá, este ladrón, este sinvergüenza. No, terminamos siendo fariseos. Ser una nueva criatura es un regalo de Dios y se recibe por fe. Yo creo que Dios me hará una nueva criatura y empiezo a caminar conforme a esa fe. Empiezo a vivir conforme a esa fe. Dios es tanto el autor de esa segunda creación, del ser la nueva criatura, como lo fue de la primera. Cuando nacimos, cuando vinimos a este mundo, fue por voluntad de Dios. Y tú dirás, sí, pero fue necesario mi papá y mi mamá. Sí, es verdad. De la misma manera que fue necesaria la Virgen María para que viniera Cristo a este mundo. Pero eso no quiere decir que no haya sido una creación de Dios. Eso no quiere decir que no haya venido a este mundo por voluntad de Dios. ¿Entienden? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Somos hechos por Él, tanto en la primera como en la segunda creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Hay obras preparadas para nosotros para que andemos en ellas, para que las hagamos. Hay obras. El vivir como una nueva criatura es algo que Dios obra en nosotros, utilizando nuestra voluntad y nuestras elecciones, así que debemos de hacer las dos cosas. Primero, recibir el regalo de ser una nueva criatura. Y segundo, vivir la vida como una nueva criatura. Y todo es obra de Dios por nosotros. Todo. Y a esa obra debemos de someternos. Debemos de someternos a esta obra. Y esto nos recuerda algo muy, muy, muy importante. Y grábense en las mentes, porque tristemente todos tenemos la condición de ser religiosos por naturaleza. El cristianismo se trata de lo que Dios hizo por nosotros. El cristianismo se trata de lo que Dios hizo por nosotros, no de lo que nosotros hacemos por Él. La vida cristiana
no es lo que yo hago por Dios. ¿Y por qué sos cristiano? Porque yo voy a la iglesia todos los domingos, yo colaboro en todo lo que hay que hacer, salgo a evangelizar, me conecto al GAME, voy al GAME, tenemos una escuelita de niños, salimos a darle comida a la gente, por eso soy cristiano. No, vos sos cristiano porque Cristo te llamó, porque Dios te llamó, por eso sos cristiano. Si no fuera por eso, hoy yo y tú estaríamos acostados en casa, estaríamos quizás preparando un asado, que no está mal que lo hagas después que venga a la iglesia, pero quizás tu principal objetivo no sería congregarte, sería hacer lo que tú mismo deseabas. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué tenemos que reconciliarnos con Dios? ¿Por qué? ¿Pero por qué me voy a reconciliar con Dios? Yo quizás ni siquiera soy enemigo de Dios. Mira, quizás no, pero quizás sí. Quizás te has estado quejando sin darte cuenta. Quizás has estado despotricando de tu vida sin darte cuenta, sin entender que estás dentro del plan soberano de Dios. Sin entender que quizás Dios ha permitido que te sucedan cosas para tratar con tu vida, para perfeccionar tu fe. Porque de la misma manera que el oro es purificado en el fuego, también nuestra fe. ¿Por qué pasamos por malas circunstancias, por circunstancias difíciles? Para que nuestra fe sea purificada. De la misma manera le pasó a los discípulos cuando en medio del mar los agarró una tormenta. Y desesperadamente fueron a llamar al maestro que estaba durmiendo en el barco. Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y Jesús se despertó molesto y les dijo, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y reprendió las olas el viento y se hizo una gran bonanza. Ellos habían olvidado las palabras de Jesús cuando subieron al barco. Cuando subieron al barco, ¿qué fue lo que les dijo Jesús? ¿Cómo? Pasemos al otro lado. Jesús ya les había dicho que iban a pasar al otro lado. Y si Jesús te dijo que ibas a pasar al otro lado, ¿por qué te preocupás por las olas y el viento y el frío del mar? Sucundungu, sucundungu. ¿Entienden nuestra poca fe a veces? Debemos reconciliarnos con Dios porque Él se reconcilió con nosotros. Como dice 2 Corintios 18 y 19, todo esto proviene de Dios, quien se reconcilió consigo mismo, consigo mismo por medio de Cristo. Él nos reconcilió y Dios estaba reconciliando al mundo con Él mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados. Y a veces cargamos con la culpa y nos olvidamos que Dios nos reconcilió y no nos tomó en cuenta el pecado. El castigo de nuestra paz, dice Isaías 53, fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahí no habla de enfermedades. Si seguís leyendo, habla del pecado. En el contexto, Isaías habla del pecado. Nuestra enfermedad es el pecado. Dios es quien nos reconcilió y Dios inició el ministerio de la reconciliación y fue Dios quien nos reconcilió con Él. Nosotros no nos reconciliamos con Él, no podíamos si Él no lo hubiera hecho antes. ¿Y por qué no podíamos? Porque todos y cada uno de nosotros éramos, y quizás algunos todavía somos, enemigos en nuestra mente de Dios. Nuestros pensamientos son contrarios a los pensamientos de Dios. Nuestro obrar es contrario a la voluntad de Dios. Nosotros pecamos y tristemente muchos aman y amamos el pecado. Está en nuestra naturaleza pecaminosa y contra eso tenemos que luchar. Pero también es importante notar que Dios hizo esto por Cristo, por medio de Cristo. Dios no nos reconcilió con Él haciendo al lado la justicia santa. No es que Dios dijo, bueno, vamos a hacer la vista gorda y vamos a pasar por alto estos pecados. No.
Dios llevó a su Hijo que vivió sin pecado en el mundo a la cruz del Calvario porque era necesario que alguien pagara con su vida por la vida de otro. Una vida paga por la otra, sangre por sangre. Y la vida y la sangre de Jesús fueron derramadas en la cruz del Calvario por nosotros. La justicia de Dios fue satisfecha por ese medio. Él lo hizo por medio de su amor sorprendente, justo porque fue justo, era justo que para que los pecados fueran perdonados, alguien pagara. Dios no demanda menos justicia y rectitud del hombre bajo el dominio de Jesús. Pero la demanda ya ha sido satisfecha por Cristo, porque Cristo pagó el precio que nos correspondía pagar a nosotros. Cristo lo hizo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación a todos y cada uno de los creyentes. Dios nos reconcilió con Él por medio de Cristo y ahora Él espera que tomemos ese ministerio de la reconciliación. Y por lo tanto, Él nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Y cuál es la palabra de la reconciliación? La palabra de Dios predicada. Por medio de la predicación del Evangelio, llevamos al mundo a la reconciliación con Dios. Y como les decía al principio, por medio de la predicación del Evangelio completo, predicando la realidad de que por cuanto todos pecaron, todos pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios puso a Cristo en nuestro lugar para que seamos perdonados. Y el Evangelio completo, el verdadero Evangelio completo, es necesario ser predicado con el entendimiento y la proclamación del hombre como pecador, pero también la proclamación de Jesucristo como Salvador. La reconciliación viene por la palabra de la reconciliación. Y Dios usa la palabra predicada para reconciliar al hombre y a la mujer con Él. Dios usa toda la palabra predicada para reconciliar tanto al hombre como a la mujer con Él. ¿Y en qué momento lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? En la cruz. En la cruz Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Ahí, en ese momento espectacular, sorprendente, no hay palabras para describirlo, estaba Dios en Cristo perdonando nuestros pecados. Estaba Dios en Cristo quitando nuestra culpa. Pero también estaba Dios en Cristo cargándole todos nuestros pecados. A pesar de todos los terrores de la cruz, a pesar de toda la horrenda muerte de la cruz, que seguramente los que han visto la pasión de Cristo quizás se hayan sorprendido con la cantidad de sangre y con lo horrible que todo eso fue, pero en realidad hay muchos estudiosos del Nuevo Testamento y sobre todo de las prácticas romanas que dicen que en realidad 2/3 partes de los que eran sometidos a castigos previos a la crucifixión no llegaban a la cruz. La mayoría la quedaba en los castigos. Por eso no es que hubo mucha sangre, que fue una película por demás sangrienta, fue una película por demás real. Y el terror, todo lo que se muestra en esa cruz, fue lo que el Padre obró y con Él el Hijo. Dios el Padre y Dios el Hijo obraron en ese momento reconciliando al mundo. El Padre y el Hijo trabajaron juntos en la cruz. Y en algún momento
antes de que Jesús muriera, antes de que el velo se rasgara a la mitad, antes de que hubiera ese temblor en la tierra y la tierra se oscureciera y el pavor sobreviniera sobre todo el público y que Jesús exclamara consumado es, antes de todo eso hubo una transacción espiritual. Ahí ocurrió algo, ahí ocurrió el vuelco de todas las cargas de nuestros pecados y de nuestra culpa sobre Cristo. Y ahí fue donde seguramente Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre no lo había abandonado, pero Jesús sintió el abandono del Padre, porque el pecado nos separa de Dios. Y como Él, siendo santo, sin haber pecado jamás, sintió todo el peso del pecado de la humanidad sobre Él, Él también sintió que el Padre lo había abandonado. Él sintió que el Padre lo había dejado solo. Y el Padre puso sobre el Hijo toda la culpa y la ira que nuestro pecado merecía. Y Jesús la llevó de una manera perfecta, satisfaciendo totalmente la justicia de Dios. Justicia de Dios por nosotros. Y aquel sufrimiento físico de Jesús, el sufrimiento terrible, fue peor el sufrimiento espiritual. El acto de ser juzgado en nuestro lugar por nuestro pecado era lo que Jesús realmente temía. Cuando Él fue a Getsemaní a orar y transpiraba gotas de sangre, no era por la cruz, no era por el dolor de los clavos, no era por el padecer el sufrimiento y el azote y las horas colgado de un madero. La copa que Él pidió que si fuera posible le fuera quitada, le fuera pasada, era la copa de la ira de Dios. La copa de la justa ira de Dios. Y esa fue la que lo llevó a Él a temblar y de no querer tomarla. Jesús el hombre pidió que si fuera posible le fuera pasada esa copa. Pero era necesario que eso sucediera para que hoy fuéramos nosotros perdonados. Al mismo tiempo, Pablo deja claro que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo porque ellos trabajaron juntos. Como lo decía recién, Dios el Padre y Dios el Hijo trabajando juntos. Y aunque Jesús estaba siendo tratado como si fuera un enemigo de Dios, Él no lo era. Y aun cuando Jesús estaba siendo castigado como si fuera un pecador, Él llevó a cabo el servicio más santo que ha sido ofrecido para Dios el Padre. Él dio la ofrenda más pura, el sacrificio más perfecto, lo que ninguno de nosotros podría ofrecer, su vida pura, sin pecados. ¿Y por quién lo hizo? Por nosotros. Y por eso Isaías pudo decir, con todo Jehová quiso quebrantarlo, porque era necesario. Y en sí mismo, el padecimiento del Hijo no es que alegró al Padre, no es que Dios estaba contento, diciendo, qué bueno, mi Hijo padeciendo. De ninguna manera. Seguramente Dios no estaba feliz, pero al ver su Hijo padeciendo inocentemente, lo que sí Él tuvo fue el agrado de poder perdonarnos a nosotros, porque eso era necesario. La consumación de la obra de reconciliar consigo al mundo fue lo que agradó a Dios en ese momento. ¿Y por qué les hablo esto? Porque muchas veces nosotros venimos expectantes de que Dios nos hable para cómo arreglar nuestra vida terrenal. Y sin embargo necesitamos tener presente cada día de nuestras vidas el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Sin el sacrificio de Cristo no podremos entender ni recibir
la salvación y no podremos ser reconciliados con Él. Y esta palabra, iglesia, la quiero terminar leyendo lo que el apóstol Pablo decía en 2 Corintios 5:20. Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos en nombre de Cristo. Reconcíliense con Dios. Reconcíliense. Reconcíliense. Arrepiéntanse de sus pecados y reconcíliense. Entiendan la obra de Cristo en la cruz. Entiéndanla y lleven una vida agradecida a Dios por su sacrificio, a Cristo por su sacrificio vicario. Y quiero terminar orando por todos y cada uno de ustedes. Quizás alguno carga todavía con la culpa del pecado y quizás alguno tiene dudas sobre su salvación. Quizás algunos creen que su vida no es un ejemplo de cristiano. Y por eso me gustaría orar. Me gustaría que oráramos y que de alguna manera pudiéramos recibir el perdón y la reconciliación de Dios. ¿Oramos? Pónganse de pie, por favor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por tu obra, Jesús, en la cruz del Calvario. Gracias porque tú nos has perdonado. Gracias, Dios, porque tú por medio de Jesús nos reconciliaste contigo. Gracias. Y gracias porque hoy el mensaje que nos das es que nos reconciliemos contigo. Que nos reconciliemos. Que ya no luchemos más contra ti. Que ya no luchemos más contra el llamado que tenemos. Que ya no luchemos más contra tu voluntad. Que ya dejemos, Señor, de forcejear contra ti. Por eso hoy te pedimos en el nombre de Jesús que podamos, Señor, recibir el perdón y que no vivamos ya más por sentimientos, que no vivamos ya más por lo que pensamos, sino que vivamos por fe, creyendo en tu palabra que tú nos has reconciliado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, bendigo a tu pueblo. Bendigo a todos y a cada uno de los que han venido hoy, Señor. Bendigo a los que nos están escuchando. Señor, y oro para que esta palabra lleve a creer en el perdón. Lleve a creer en que somos una nueva criatura. Y que nos lleve, Señor, a vivir como tales, como nueva criatura, como hijos tuyos, que te aman, que te honran y que no te ofenden. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Celebrar, la mesa está servida, ven y ocupa tu lugar. El rey ya está llegando, él quiere verte aquí. Palabras para el alma, él desea. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar, ven a habitar
postrarte en su presencia. Ven a su mesa a disfrutar. Ven a habitar con tu familia. El Rey te invita a su casa real. Este es tu nuevo tiempo, tiempo de celebrar. La mesa está servida, ven y ocupa tu lugar. El Rey está llegando.